Hola, que Dios les bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Espero que se encuentren bien allí en sus casas, ¿cierto? Hermanos y amigos de Facebook Iglesia Adora a Dios. Estamos otro miércoles más, ¿cierto? Con estos devocionales que estamos haciendo. Y bueno, esperamos que, en primer lugar, que el Señor pueda ser glorificado, ¿cierto? Que lo que se va a hacer en este ratito que vamos a compartir pueda ser algo que honre al Señor. Y también esperar que ustedes que están conmigo, ¿cierto? Que todos juntos podamos ser grandemente edificados, ¿cierto? Y bendecidos por este momento en que vamos a cantar canciones, ¿cierto? Vamos a orar, vamos a tener una meditación, una reflexión en la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Saludos por ahí, hermana Cady, la veo que está conectada. Que Dios la bendiga a ella, a su familia, ¿cierto? Nuestra hermana Sonia, toda la familia Camus, familia Cataldo Camus y los que se vayan conectando. Así que vamos a comenzar este culto, ¿cierto? Este devocional con una oración, así que le pido que me acompañen. Dios y Padre amado, Dios mío, te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud que me has dado a mí y que le has dado, Señor, a quienes estamos participando, Señor, en esta transmisión. Te doy gracias por todas tus bondades, por todos tus amores, todas tus misericordias que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Tú ciertamente te has manifestado como el Dios soberano, que todas las cosas están en sus manos, Señor. Todo te pertenece y tú has sido benevolente con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, y gracias porque en estos momentos nos permites tener unos instantes, Señor, un ratito de poder disfrutar de ti, Señor, de poder disfrutar de tu presencia, de poder disfrutar, Dios mío, de tu palabra, de cantarte canciones a ti, Señor, de orar, Dios mío, tener con sencillez, Señor, tener el beneficio, Dios mío, la dicha de poder dirigirnos delante de ti, Señor. Te ruego, Dios mío, que bendigas grandemente a quienes estamos participando en esto, Señor, que bendigas a sus hogares, Señor, que tú seas en medio de ellos, Señor, que tu gozo inunde nuestros corazones en este ratito. Y en lo que resta también del tiempo que llevamos acá, Señor. Así que gracias, Dios mío, a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Felipe y Cristel, que están por ahí, también los veo conectados. Bien, vamos a proceder a cantar, pero hoy lo voy a hacer un poco diferente. Voy a usar esto. Se preguntarán qué es esto. Esto es un libro, es un salterio, que básicamente son los salmos escritos de una manera que se puedan cantar, ¿ya? Y es con ciertas melodías. Este salterio se hizo en Ginebra, las melodías son ginebrinas y está traducido al español y adaptado. Así que les voy a compartir en este devocional el día de hoy salmos de este salterio, ¿ya? Así que comenzamos con el Salmo 1, que también lo escogí porque va a ir ad hoc al capítulo que hoy vamos a reflexionar, que va a ser el capítulo 19 de los Salmos. Así que si lo quieren ir buscando ya en sus Biblias para después la reflexión, va a ser el Salmo 19. Así que les comparto el Salmo 1 del Salterio de Ginebra. Y es así. Es bienaventurado el varón que nunca fue de malos en unión, ni en camino entró de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, sino que su delicia en Dios está, y día y noche en su ley pensará. Será cual árbol que plantado está junto a corrientes de aguas y que da siempre su fruto a su sazón de vida.
y cuya hoja nunca es abatida. Y todo cuanto emprenda el tal varón recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al tamo que arrebata el huracán. No vencerán si a juicio son llamados, ni con los justos serán congregados. Porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al fin se perderá. Amén. Este es el Salmo 1, ¿cierto? El Salmo que nos habla acerca de un hombre bienaventurado, ¿cierto? En contraste del hombre que no es bienaventurado, ¿cierto? Aquel que va por mal camino. Pero se nos dice que el hombre bienaventurado es un hombre que no se sienta con los pecadores, no participa del mal, no actúa en el mal, sino que muy por el contrario, su gozo está en el Señor, su gozo está en su palabra. Medita de día de noche en ella, es su gozo. Y dice este salmo tan precioso, el primer salmo, el que comienza con este himnario de las escrituras, que son los salmos, ¿cierto? El himnario que usaba el pueblo de Israel para cantar, nos dice que el Señor bendice a este hombre, dice que prospera sus caminos, dice que todo lo que hace prosperará. Y nos dice algo que, si bien puede sonar como una advertencia o como un juicio para el hombre que por el contrario no es bienaventurado, que nos dice que van a perecer, que no van a estar en pie ante el juicio. También, mis hermanos, nosotros lo podemos ver como un consuelo de parte del Señor, de saber que hay un Dios creador, que hay un Dios soberano, un juez que gobierna sobre todo, que sus ojos, que su voluntad no puede ser burlada. Mis hermanos, que nosotros podemos amparar en Él y que todo el mal que hoy nosotros vemos, mis hermanos, aquellas cosas que nos entristecen día a día, noticias que nos enteramos, ¿cierto? Como se puede saber, el día de ayer se aprobó una ley horrible, mis hermanos, que es la ley de aborto en Cámara de Diputados, y además en la convención se anotó ya una regla, ¿cierto?, que implica que los garantes ya no van a ser los padres, sino el Estado. Y todo esto, a pesar de ver todas estas cosas y las maquinaciones que el mundo puede tener, las maquinaciones que los malos puedan hacer, nosotros vemos que este salmo nos dice que no van a estar en pie, que no van a prosperar. Y que el hombre que se goza en Dios, se goza en su ley, se goza en su palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en estos momentos? Vamos a meditar, reflexionar, beber de la miel deliciosa de su palabra. Que nosotros, mis hermanos, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, mis hermanos, vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Y su justicia, la justicia del Señor, prevalecerá. Es un salmo preciosísimo. Bien, vamos a leer un salmo, ¿cierto? Que es para motivar, ¿cierto? Es un salmo que nos llama a seguir adorando para después proceder a cantar. Les invito a que leamos el Salmo 68, versículos del 1 al 4. Dice así: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre. Alegraos delante de él.
nuestro Señor nos dice, ¿cierto? Aquí David ora, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Rogándole al Señor porque muestre su justicia, que manifieste su justicia contra los malos, contra los que le aborrecen a Él y los que atormentan a su pueblo. Pero después de este clamor, en los dos versículos que continúan, versículos 3 y 4, vemos la alegría de los justos. Y ojo, cuando hablamos de justos no hablamos de personas que sean justas por sí mismas, no por su propio poder, por su propio brazo, sino que son justos porque están confiados en el Señor, porque van por este camino de bien, porque han decidido retomar la senda y poner su gozo y deleite en Dios. Estas personas que van delante de Dios, que quieren seguir su voluntad, luchan contra su pecado, luchan contra su carne y luchan contra un mundo, mis hermanos, que les aborrece, porque aborrece a aquel que es nuestro Señor. Dice que estos se alegrarán, se gozarán delante del Señor, saltarán de alegría ante su juicio, saltarán de alegría porque el Señor vindicará su justicia, mis hermanos. Y termina con una amonestación: cantad a Jehová, ustedes que están alegres, ustedes que confían en Él, ustedes que están bajo las manos del Todopoderoso, ustedes que han puesto su confianza en aquel que es juez del universo, alégrense en Él y cántenle, cántenle salmos, cántenle, ya es su nombre, Él es el que cabalga sobre los cielos, es decir, Él es aquel que señorea sobre los cielos, el que manda sobre los cielos, Él es el que reina, Él es el que está sentado en su trono. Alegraos delante de Él, mis hermanos. Le invito, mi hermano y mi hermana que está escuchando, que nos gocemos en el Señor. Quizás es triste al momento cuando nos enteramos de cosas que ocurren a nivel país o dentro de nuestras mismas circunstancias, nuestra propia vida diaria. Pero el Señor está sentado en su trono. Él cabalga sobre los cielos, mis hermanos. Él está por encima de todo, más allá de los montes. ¿Qué se le podrá igualar a nuestro Señor? ¿Qué podrá mover su mano poderosa? Nada puede mover su mano. Él reina, mis hermanos. Alegrémonos delante de Él. Entonces les voy a compartir otro canto, el Salmo 100. Dice así: alegres al Señor cantad, toda la tierra loanzada, con alegría Dios servid, gozosos ante Él venid. Sabed que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y nosotros no. El pueblo suyo somos ya, ovejas que en su prado están. Por las puertas suyas entrad, y acción de gracias ofrendad, por sus atrios con gran loor. Bendecid el nombre de Dios, porque bueno es Jehová, por siempre su fidelidad, y por toda generación durará la verdad de Dios. Amén. Alegrémonos en el Señor. Su palabra, su ley, la Escritura, lo dijo nuestro Señor mismo con su boca, con sus labios cuando estuvo en esta tierra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra, esta palabra que nos alimenta, esta palabra que nos da aliento, esta palabra que nos hace andar por caminos correctos, mis hermanos, que nos hace poder restaurarnos,
cuando nuestros caminos se deslizan, ¿cierto? Cuando se tuerce nuestro camino, que hace que restauremos nuestra senda, esta palabra permanecerá para siempre. Se mantiene en pie, mis hermanos. Aunque los hombres pretendan, mis hermanos, censurarla, aunque los hombres pretendan levantar otras palabras en contrariedad a esta Sagrada Escritura, mis hermanos, su palabra permanece. Su palabra permanece, permanecerá y durará por siempre la verdad de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les invito a que oremos por el momento que vamos a tener próximamente de la reflexión de su palabra. Les recuerdo, va a ser el Salmo 19. Inclinamos nuestros rostros. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta Biblia, Señor. Por tu voluntad que tú decidiste revelarnos, Señor. Porque tú no quisiste quedarte mudo. Tú te acercaste a nosotros, Señor. Tú nos amaste. Quisiste tener comunión con nosotros y te revelaste, te diste a conocer. Te diste a conocer a ti y a tu voluntad. Te diste a conocer a ti y a tu palabra, Señor, que es el medio por el cual nosotros podemos caminar de la mejor manera, andar de la mejor manera en esta vida, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos creaste, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Tu voluntad no es una voluntad arbitraria. Tu voluntad no es una voluntad antojadiza, sino que lo que tú revelas, lo que tú nos mandas, Señor, lo que tú nos enseñas, lo que tú nos amonestas, Señor, es la mejor manera en que podemos vivir. Es el manual del hombre, es el manual del ser humano que tú creaste, Señor. Y no nos dejaste, Señor, fuera de ese conocimiento, sino que nos has revelado a ti, Señor, al mayor bien sobrevienes a ti, Señor, en tu palabra y a tu santa voluntad para gozar de ti y de ella para siempre. Te ruego, Señor, que la reflexión de tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, oírla como siempre oramos, Señor, que podamos oírla con corazones mansos, humildes, Señor, receptivos, Señor. Que el orgullo mengue en nosotros para que tu palabra tome lugar, para que tú reines por medio de tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Para que ésta nos traiga consuelo también, Señor. Para que por medio de tu palabra, Señor, los corazones en aflicción sean consolados, Señor. Que los corazones desesperanzados puedan tener esperanza, Señor. Oh Dios mío, que tu palabra vive un fuego en nosotros, Señor, que encienda una gran llama, Señor, que lo llene todo, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, en nuestro pueblo, Señor, en nuestras naciones. Oh Dios mío, avívanos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Lleva esta palabra desde nuestras mentes, desde nuestros oídos, hasta nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, ser moldeados por ti, renovados por ti, Señor, para tu gloria. Te ruego que me uses, Señor, que uses mis labios, que uses mi entendimiento, Señor, y que guardes, Señor, a mis hermanos y a quienes escuchen esta palabra, que los guardes de mis errores humanos y que ellos puedan recibir la bendición que procede cuando tú hablas por medio de tu palabra. Permíteme ser ese heraldo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes de la reflexión de la palabra, les voy a compartir el Salmo 130 del Salterio de Ginebra. De lo profundo clamo a ti, oh Jehová, Señor de los humanos, mi voz ven a escuchar. Tu oído esté atento a mi doliente voz y al angustiado intento de mi suplicación. Ya si al fin los pecados miras en verdad,
Señor de los humanos, ¿quién en pie quedará? Pero perdón ha sido y es cerca de ti, para que muy temido seas de lumbre así. En Dios yo he esperado, mi alma espera en Él. Siempre me he confiado en su palabra fiel. Espera, Dios, mi alma, más que van a esperar a la mañana al alba, la guardia en la ciudad. Que Israel en concordia espere a Jehová, porque misericordia y gracia en él están, abundante y no poca, redenciones con él. De culpa y falta toda, redimirá Israel. Redimirá Israel. Amén. El Señor perdona nuestros pecados y todas nuestras faltas. Si el Señor decidiese mirar nuestros pecados, mis hermanos, ¿habría alguien que estuviese en pie? Se pregunta el salmista. Sin embargo, el Señor es perdonador. Nuestro Señor es un Dios lento para la ira y rico en misericordia para los constritos de corazón, para los que son humillados de corazón. Por eso el salmista dice que él espera en el Señor. Él pone su confianza en el Señor. Él aguarda la misericordia del Señor. No como quien dice, bueno, somos humanos, pecamos, todos los hombres pecan. No, el pecado es una afrenta grave contra el Señor, contra nuestro Creador, contra aquel que nos ama, que todos los días hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que manifiesta sus gracias, sus abundantes misericordias. El pecado es una afrenta al Creador. Sin embargo, David sabe que para aquellos que no toman su pecado a la ligera, que no dicen, bueno, el Señor perdona, sigamos. No, Él sabe que aquellos que no toman su pecado a la ligera, que aquellos que son dolientes en su pecado, aquellos que luchan contra su pecado, aquellos que mortifican sus pecados, mis hermanos, y esperan en la misericordia de Jehová, Jehová tiene abundante misericordia, abundante gracia, ríos de gracia para derramar sobre las vidas de aquellos que esperan en Él. Y amonesta al pueblo del Señor, amonesta a su iglesia, amonesta a su asamblea, amonesta a su pueblo, le amonesta que así como él, dolido por sus pecados, espera en Jehová porque hay abundante misericordia en él. Le dice al pueblo, espera pueblo en el Señor, espera en él, aguarda en él, aguarda su misericordia, espera su misericordia, abrázate a su misericordia porque hay redención abundante en él. Hay abundante redención en Él, mis hermanos. Hablábamos de los salmos, hablábamos de los justos, que no son justos por su propio mérito, porque ellos sean personas perfectas y excelentes. No, son justos porque reconociendo sus pecados, deciden ir por la senda contraria, luchar contra sus pecados, mortificar sus pecados, negar sus pecados y abrazar al Señor y aguardar su misericordia. Porque Él se acerca a los humildes de corazón. Pero a los soberbios, a los altivos, a los de alto ego, los desecha, mis hermanos. Los desecha.
qué amoroso es nuestro Dios. Y la mayor muestra de amor que Dios hace, porque aquí David está profetizando en el Salmo 130, le dice: espera en el Señor porque hay abundante misericordia. Y después se hace manifiesta y materializada la misericordia del Señor, enviando a su Hijo, encarnándose a su Hijo, andando en esta tierra y llevando en sí mismo los pecados del mundo, siendo nuestro sustituto, siendo el Cordero de Dios que limpia nuestros pecados. Ahí está la abundante misericordia, ahí están los ríos de gracia, en esa sangre preciosa que brotó de aquella cruz para nosotros, mis hermanos. David miraba hacia adelante, como mirando hacia el futuro, llamando, esperando él en la misericordia de Jehová y llamando al pueblo a esperar en la misericordia de Jehová, mirando hacia adelante. Pero hoy nosotros vemos hacia atrás y vemos ya la historia del Hijo del Hombre, ese del que se habla en Daniel, ¿cierto? Del Hijo de Dios, que fue nuestro sustituto y cargó nuestros pecados para comprar para nosotros abundante redención, ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Entonces pasamos al Salmo 19, ¿cierto? De inmediato a la reflexión de su palabra. Hoy nos corresponde el Salmo 19. Con anterioridad habíamos visto el Salmo 18 y así hacia atrás. Y este es un salmo precioso. Bueno, todos los salmos son preciosos, pero este es un salmo precioso porque es un salmo que consiste en una adoración y una alabanza al Señor, un reconocimiento de su gloria, pero porque Él se ha revelado. Y vamos a ver que en este salmo, ¿cierto? Dios se revela de dos maneras. Sí, Dios no se quedó mudo, perdón. No se quedó mudo Dios. No es como el Dios en el que creen algunos, no sé si se le llama ateístas o deístas, que son los que creen que existe Dios, que creó el mundo, pero lo dejó a sus expensas, ¿no? Dios creó el mundo y dijo, bueno, arréglensela, y se mandó a cambiar. No, este es un Dios que se da a conocer. Este es un Dios que se revela. Si Dios no habla, mis hermanos, si Dios no se da a conocer, nosotros no sabríamos nada de Él. Pero Dios se da a conocer. Y aquí el salmista, ¿cierto? Nos va a hablar David acerca de esta revelación de Dios. En dos fases, en dos formas. Así que vamos al Salmo 19. Le invito, ¿cierto? A abrir su Biblia. Como he dicho muchas veces, la mitad de la Biblia ahí se encuentra en los Salmos. Y busca el número 19 para que lo leamos juntos. Y si lo han encontrado, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Tiene por título, el título que se añadió, recordemos que los títulos no son inspirados por Dios, pero nos ayuda a entender un poco de qué se va a tratar, ¿no? Dice, las obras y la palabra de Dios. Al músico principal, o sea, en dedicatoria al creador, al jefe de la orquesta, ¿cierto? De esta gran sinfónica universal, al creador de los cielos, Salmo de David. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Entonces aquí tenemos a David, ¿cierto? Fíjese bien, yo podría prácticamente decir que David está teniendo su devocional aquí. Esto es un devocional. David está meditando acerca de la revelación de Dios, de la manifestación de Dios, tanto por medio de la creación, que es lo que algunos le llaman la revelación natural, ¿cierto? Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas manifiestan su gloria, hablan de Él. No hacen sino que darnos una predicación, mis hermanos, diáfana y clara, clarísima, de que hay un creador, de que hay un Dios y que es un Dios sabio, que es un Dios bello, que hace las cosas con belleza, que hace las cosas con perfección, que es soberano sobre toda su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, comienza el salmista. Comienza a hablarnos acerca de la revelación natural de Dios, acerca de la creación. La creación la describe el salmista aquí como un libro abierto que constantemente está hablando y predicando acerca de Dios, del Creador, manifestando el Creador. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios creó el universo? Porque Él quiso manifestar su gloria. Él se da a conocer, mis hermanos, y crea al hombre, ¿cierto? Algo muy parecido a esto lo vimos ya en el Salmo 8. Crea al hombre, ¿cierto? Como la cúspide, como la razón principal dentro de su creación, por así decirlo, ¿cierto? Porque la razón es Él mismo. Pero como aquel a quien se le da el regalo de la revelación de Dios por medio de la creación. O sea, toda la creación es un regalo de Dios para el hombre, para que el hombre pueda conocer a Dios. Es el libro abierto de Dios. Y aquí nos dice David, ¿cierto? Nos da imágenes muy preciosas. Aquí se está usando un lenguaje poético, ¿ya? En especial si nosotros leemos lo que se encuentra desde el versículo 4, la parte final del versículo 4, hasta el versículo 6, que se habla acerca del sol, ¿cierto? Que sale de su tabernáculo o de su casa, ¿cierto? Y que va por su camino, ¿cierto? Y que se alegra cual gigante. Esas imágenes son poesía, mis hermanos, ¿no? Dios, aquí David no está describiendo científicamente cómo es el mundo. David solamente está narrando lo que él observa con sus ojos y de forma poética describe cómo eso nos habla acerca de la grandeza, la majestuosidad y la belleza de Dios, de la existencia de Dios. Ojo, que aquí David no está argumentando para que nosotros creamos que hay un Dios. Aquí David lo da por sentado. David lo da absolutamente por sentado. Él dice que la naturaleza, mis hermanos, habla acerca de Dios. Habla acerca de Él, de su existencia. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, mis hermanos. Cuando nosotros nos vemos estos cielos llenos de estrellas, mis hermanos, llenos de estrellas que nosotros las vemos tan pequeñitas y que por medio de la ciencia podemos saber que son tremendas, que son gigantescas, y con toda su belleza y todo su esplendor se ve todo tan pequeño, se ve todo tan eterno, todo tan profundo, todo tan lejano, todo tan inacabable. Mis hermanos, eso es un destello de la gloria de Dios, que es eterna. Solamente alguien eterno, solo alguien inmensamente sabio, solo alguien, mis hermanos, absolutamente gigantesco, omnipresente, que su presencia se encuentra en todo lugar, que no hay lugar que se escape de su presencia, que no hay lugar que se escape de su vista, de sus manos, de su providencia, de su soberanía. Solamente un Dios así puede crear unos cielos así. Estos cielos gritan, proclaman, predican de la gloria de Dios, el Dios glorioso que los creó, cuya gloria es infinita, cuya gloria es eterna, cuya gloria es profunda, es inescrutable. No podemos, mis hermanos, jamás llegar a las profundidades en su palabra de la gloria de Dios.
No podemos llegar a las profundidades de la gloria de Dios. No podemos medirla. No cabe dentro de nuestra mente, de nuestro intelecto. Es un Dios tan glorioso y tan inmenso, mis hermanos. Mucho más que el universo que lo creó. Así que el universo cuenta, los cielos cuentan la gloria de Dios. David está conmocionado al ver los cielos. Al ver los cielos, él ve, mis hermanos, la familia del cielo, las estrellas. Él ve qué tan gran creador puede ser soberano y señorear aún sobre estas cosas. A quien el salmista, conociendo cierto Génesis, que se nos menciona que en el principio el Señor hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Y todo lo que en ellos hay. David, teniendo esto en mente, está impresionado. Él dice, wow, esto no es sino la muestra de la gloria de Dios. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En otros términos, todo lo que existe, mis hermanos, todo lo que existe nos brinda constantes mensajes de la existencia de Dios. Los científicos pueden hablarnos acerca de lo perfecto que es este universo, de lo perfecta que es esta, aunque no les guste usar esa palabra, aunque tratan de renegar de esa palabra, de lo perfecta y exacta que es la creación. Mis hermanos, ustedes saben que nosotros estamos a una distancia correcta, el planeta Tierra está a una distancia correcta del Sol para que no esté ni demasiado cerca, cosa que nos quememos, ni demasiado lejos, que nos moramos de frío y que sea inhabitable la vida aquí. La velocidad a la que gira el planeta Tierra, mis hermanos, para que nosotros podamos permanecer firmes y de pie encima de ella. Las aguas en su perfecto lugar, sin pasar de donde Dios las manda, como dice en Génesis, les dijo que llegaran hasta cierto límite y ahí se mantienen. Mis hermanos, todo tan perfecto. Es un constante mensaje, es una palabra sin sonido, es una palabra sin voz, es una palabra que entra por nuestros ojos y que nos predica acerca de un creador. El apóstol Pablo nos dice acerca de esto. Acompáñame a Romanos capítulo 1 para que lo vea conmigo. Romanos capítulo 1, yo creo que Pablo tiene esta clase de salmo en su mente cuando dice lo que dice aquí. Romanos capítulo 1 dice en el versículo 19 en adelante, porque lo que de Dios se conoce o lo que podemos saber de Dios, les es manifiesto. O sea, ellos lo pueden ver, se les manifiesta. Hay algo que se los predica, hay algo que se los da a conocer. Pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Al hombre, ¿cierto? Aquí está hablando acerca de la maldad del hombre que retiene con injusticia la verdad de Dios, la verdad de que hay un creador, que hay un Señor, Dios, el dueño de nuestras vidas. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cierto? Sus atributos, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no tiene excusa. No puede decir, es que necesito que me prueben la existencia de Dios. No, el hombre no tiene excusa. Es bastante claro los atributos de Dios, la existencia de un Dios perfecto, con sus atributos perfectos, con su sabiduría, con su magnificencia, con su bondad, con su amor, con todo aquello. Sus atributos, mis hermanos, son bastante claros. Su perfección, por medio de las cosas creadas. Es decir, la Escritura, mis hermanos, no cree en los ateos. Dios en su palabra, mis hermanos, no cree en los ateos. Realmente no, mis hermanos. Lo único que hace el hombre, como narra el apóstol Pablo aquí, es con injusticia, endureciendo su corazón, negar la verdad que sabe. Porque esta creación nos muestra con creces que hay un Dios creador, mis hermanos, que ha hecho todas las cosas, y nos muestra con creces que es un creador glorioso, omnipotente, sabio en gran manera, mis hermanos, que tiene un propósito, que tiene una voluntad y que señorea sobre todo. Todas sus perfecciones son manifiestas, o casi todas sus perfecciones son manifiestas por medio de la creación. Esta revelación
David se goza en esta revelación. Nos habla acerca de esta figura, ¿cierto?, del sol. Que Dios construye un tabernáculo para el sol, es la imagen que usa, y que el sol sale de este tabernáculo y viaja, ¿cierto? Y se goza en el curso que va teniendo en el camino, ¿cierto? Y que todo está sobre su calor. ¿Por qué David va a usar se va a enfocar hablando David acerca de los cielos, ¿cierto? De las estrellas, hablando acerca de los días que emiten palabra otro día, toda la tierra? ¿Por qué David se enfoca aquí en el sol? Es interesante. Yo personalmente creo, y muchos creen, muchos comentan en este texto, en el Salmo 19, que lo más probable es que David usa la figura del sol, porque el sol en la antigüedad, ¿cierto? Y incluso hasta nuestros días, lamentablemente, se adora como un dios. Algunos, renegando de Dios, ¿cierto?, han puesto al sol como objeto de su adoración. Sin embargo, el sol se goza en su creador. El sol camina por una senda que su creador le puso. El sol hace el recorrido que su creador le puso. Claramente, vuelvo a decir, David no está hablando de ciencia. David está describiendo con sus ojos, ¿cierto?, el movimiento que uno ve del sol, que sabemos que no se mueve, como describiendo, ¿cierto?, a este varón que recibe adoración de los hombres, pero que claramente su senda y sus caminos y su existencia dependen de la mano de un Dios todopoderoso que lo creó. O sea, todo está bajo el calor del sol, todo recibe el calor del sol, ¿cierto? Todos pueden gozarse de los beneficios de este sol, pero este sol tiene un creador. Un creador. Y se le describe como gozoso yendo de su camino, saliendo del tabernáculo que su creador le creó. En otras palabras, el sol que muchos hasta el día de hoy adoran y lo tienen como una deidad, mis hermanos, ese sol no comparte el pensar de ellos. Poéticamente hablando, no comparte el pensar del hombre que lo adora. Él tiene su Dios y él adora a su Dios. Se goza en su Dios. Glorifica a su Dios. Porque ese sol fue creado por Dios, tiene a su creador. Ahora, David nos habló acerca, ¿cierto?, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nos habló acerca de esta revelación de Dios por medio de las cosas creadas, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos acerca de los atributos de Dios que habla esta creación, mencionamos que menciona algunos o muchos de esos atributos, pero no los menciona a todos. No los menciona a todos. Por ejemplo, la misericordia de Dios, hasta cierto sentido, ¿cierto?, no se ve del todo en la creación. O sea, podemos verlo en el sol que nos alumbra, podemos ver en el alimento que da la tierra, ¿cierto? Todo tan perfecto, todo tan coordinado para que nosotros podamos subsistir. Sin embargo, la misericordia de un Dios justo que perdona el pecado, la justicia de un Dios que tiene una orden y una ley para la vida del hombre, para que esta vida pueda ser próspera y andar de la mejor manera, eso no lo revelan las cosas creadas. Por lo tanto, aquí David va a pasar a cambiar de hablar de esta revelación natural a hablar de la revelación máxima, que es cuando Dios mismo abre su boca, se manifiesta, Él mismo habla, porque lo dijo aquí en los primeros versículos. Dice el versículo 2 y versículo 3, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, pero no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, aquí, desde el versículo 7 en adelante, sí se oye su voz, porque Dios no solo se manifiesta por su creación, se manifestó también con su palabra. Se dio a conocer a sí mismo, dio a conocer su voluntad, se dio a conocer a sí mismo, sus perfecciones, su amor, sus pensamientos, por medio de su palabra. Mis hermanos, si nosotros lo pensamos bien, el texto que nosotros leímos en Romanos, capítulo 1, versículo 19 en adelante, aquí Pablo habla acerca, ¿cierto?, de esta revelación natural, que el hombre conoce a Dios por medio de las cosas creadas, que las cosas creadas le manifiestan con claridad. Pero estas cosas creadas que manifiestan a Dios no sirven para nosotros, sino, aparte de que podemos conocerle, ¿cierto?, pero también nos condena. ¿Por qué? Porque el hombre detiene con injusticia la verdad. El hombre niega la verdad. Y hemos pecado, mis hermanos, somos pecadores. Fuimos concebidos en pecado.
Así que la revelación natural, si bien le manifiesta al hombre con claridad que hay un Dios, nos da a conocer esa voluntad, ese amor de Dios para salvar al hombre. Nos da a conocer la voluntad de Dios para el hombre. Solamente dice, hay un Dios, es un Dios glorioso, es un Dios eterno, es un Dios perfecto, es un Dios sabio, omnipotente, omnisciente, etc. Pero, producto de la maldad de nuestros corazones, mis hermanos, nosotros somos enjuiciados por esta creación. Porque está clarísimo. Así lo presenta Pablo. Está claro, es manifiesto. Por lo tanto, no tienen excusa los hombres que se oponen a Dios. Si Dios hubiese solamente creado su creación, Él era digno ya de gloria solo por su creación. Pero si hubiese sido así, con nuestros pecados, mis hermanos, no hay forma alguna de que nosotros conociéramos el camino que nos lleva a la vida eterna, es decir, Jesucristo, su amor, su verdad. No conoceríamos su palabra que nos amonesta, que nos enseña lo que es bueno, para poder andar en aquellas obras que Dios nos predestinó que anduviéramos desde antes, una vez siendo salvos por medio de Cristo. No conoceríamos a mayor profundidad aquellos atributos de Dios que no se revelan en su creación natural. Entonces David aquí pasa a hablar acerca de la revelación escrita, la cúspide de la revelación de Dios. La cúspide de la revelación de Dios. Y dice así, habla acerca de esta palabra como la ley de Jehová. La ley de Jehová, o sea, su palabra. Ahora, debemos entender, David tenía algo en mente cuando se refería a la ley de Jehová, ¿cierto? Eran los escritos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Básicamente el Pentateuco en mayor lugar. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y los otros textos que habían sido inspirados por Dios hasta que él estaba vivo, hasta David. Para nosotros hoy eso abarca todas las escrituras. Así que tenemos más revelación escrita que David. Importante tenerlo en mente a medida que vamos haciendo esta reflexión. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Está clarísima. Esta es una revelación de Jehová. Dios se ha dado a conocer, Él ha hablado su palabra, su ley, su voluntad, mis hermanos. Y nos la ha dado como un regalo. Imagínense, mis hermanos, la misericordia de Dios, no solo revelándose por medio de las cosas creadas, sino que también dando su voluntad de una forma escrita, de modo que permanezca para siempre. Los reformadores y aquellos que escribieron confesiones de fe trataron este asunto. Dice Dios queriendo mostrar aún más su amor, aún más su misericordia, conceder, quiso darnos algo firme, algo permanente, para que nosotros pudiésemos conocerle y para que pueda ser preservado. En una Biblia, mis hermanos, en escritos. Lo puso por escrito. Y estos escritos que muchos han tratado de censurar, que muchos han tratado de hacer desaparecer, hasta el día de hoy están aquí. Y siendo uno de los libros más vendidos, el libro más vendido en la historia desde que existe escritura impresa. Su palabra. Y aquí nos da ciertos atributos de la palabra del Señor. Y es interesante porque, fíjese bien, los atributos de la palabra de Dios son casi los atributos de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Dios es perfecto. Que convierte el alma. Interesante. El testimonio de Jehová es fiel. Jehová se revela en muchos salmos incluso como el que es fiel. Pero el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Jehová es justo, es recto. Gócense en el Señor, alegren el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios es luz. Dios es luz. Y es puro. Su palabra también es pura y alumbra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Ven? La palabra del Señor tiene los mismos atributos que Dios. ¿Por qué? Porque su palabra procede de Él, mis hermanos.
Y nosotros no entendemos hasta qué punto está su unión. Mire, quiero que lo vean de esta manera. Juan, capítulo 1, nos habla acerca del verbo que estaba en el principio con Dios, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo en el griego logos significa palabra. Y aquí, claro, Juan lo está empleando para referirse a Jesús. Jesús es aquel verbo, Jesús es aquella palabra desde la eternidad que estaba con Dios y que era Dios. Por tanto, la palabra de Dios tiene los mismos atributos de Dios. Y esa palabra se encarnó y se convirtió en Cristo. Se encarnó siendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que su palabra es perfecta. Por eso es que Dios se da a conocer a mayor plenitud por medio de su palabra. Porque su palabra procede de tal manera de Él que es una extensión misma de Él. Es una extensión misma de Dios. Por eso se nos manda en la Escritura, así como se nos dice en algunos textos, tener temor de Dios. También se nos manda a con reverencia escuchar su palabra. Con reverencia oír su palabra. Acercarnos a su palabra con reverencia. Hay muchos salmos, hay muchos textos. ¿Por qué? Porque su palabra es perfecta. Porque proviene de Él. Casi como su misma sustancia, como su misma esencia. Ahora, hay maneras en las que se refiere a la palabra. Se refiere a ella como la ley, se refiere a ella como el testimonio, se refiere a ella como los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Dios. Los juicios de Jehová. David amaba la palabra del Señor. Este era el hombre hecho conforme al corazón de Dios, según se nos narra en las Sagradas Escrituras, en los libros del profeta Samuel. ¿Y por qué? Porque amaba su palabra. Era conforme al corazón de Dios porque lo conocía como Él quería ser conocido. ¿Y cómo es el corazón de alguien que conoce a Dios como quiere ser conocido? Es un corazón que cuando mira la palabra de Dios, la ley de Dios, el testimonio, etcétera, todos estos sinónimos para referirse a sus sagradas escrituras por las cuales Él se reveló, es una persona que se acerca a ellos con gran amor, con gran temor, con gran reverencia. Por eso conocía al Señor. Mis hermanos, nosotros cuántas veces, quizás en nuestros devocionales, quizás de vez en cuando abrimos la Biblia, quizás el día del Señor, los días domingos, o en los cultos, el culto de adoración dominical del día del Señor. Vamos y abrimos este libro, esta palabra, y la leemos, mis hermanos, con tanta frialdad. Y no estamos viendo, mis hermanos, que cuando leemos su escritura, es Dios mismo hablándonos y dándose a conocer, dando a conocer su voluntad, para amonestarnos, para exhortarnos, para llevarnos por el camino ese que tiene un buen fin, ¿cierto? Bienaventurados. Es Dios mismo hablando, es su palabra, es una extensión de Él. Es su palabra. Y nuestros corazones, mis hermanos, deberían encenderse al mirar, al leer su palabra, al comprender, al estudiar su palabra. Deberíamos estar sedientos. Deberíamos, mis hermanos, estar conmocionados por su palabra. Así como está David. La descripción que hace David desde el versículo 7 hasta el versículo 10 de su palabra, mis hermanos, no es una manifestación hipócrita de su corazón. Aquí David no está poniéndose una máscara. Aquí David está realmente manifestando lo que de su corazón hay acerca de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, ¿qué decimos nosotros? Porque podemos decir, esta es la palabra de Dios, pero ¿es perfecta para nosotros? ¿Convierte nuestra alma? ¿Nos transforma? ¿Hallamos en ella sabiduría? ¿O hallamos sabiduría en los libros que leemos frecuentemente, cuando no son libros que tratan acerca de la escritura, en libros de cualquier otra cosa? ¿Hallamos sabiduría en la sabiduría del mundo, en lo que vemos en las teleseries? ¿Hallamos sabiduría en el consejo quizás de amigos o conocidos que no conocen ni aman al Señor? ¿Hallamos sabiduría en qué cosas, mis hermanos?
algunos en el horóscopo, esas cosas, mis hermanos, paganas. Pero el hombre conforme al corazón de Dios haya sabiduría en su palabra. Sabiduría, conocimiento. Haya alegría en su palabra. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, y tenemos que ser francos, yo tengo que ser franco, cuando estamos en momentos de angustia, cuando estamos en momentos de dolor, ¿cuántos vamos a su palabra para hallar alegría? O de repente cuando el ocio nos mata, ¿cierto? Y quizás estamos aburridos o no sabemos qué hacer, ¿no? Nos mata el tedio. ¿Cuántos dicen, voy a ir a su palabra porque voy a tener alegría en mi corazón? Voy a relacionarme con mi Creador por medio de su palabra para que mi corazón se llene de gozo. ¿Es lo primero que nosotros pensamos cuando buscamos el gozo? ¿En su palabra? ¿Como la fuente de ese gozo? ¡Wow! Son preguntas, mis hermanos, que deberíamos hacernos si queremos ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Si realmente amamos a Dios, si realmente queremos tener comunión con Él. Mis hermanos, esta comunión es por medio de su palabra. Él se da a conocer en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. ¡Wow! El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, mis hermanos. ¿Cuántos de repente somos nublados por las circunstancias? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo va la vida, cómo funciona. No sabemos, mis hermanos, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Estamos confundidos, estamos envanecidos. ¿Cuántos dicen, hay tanta confusión en mi mente, tengo tantas dudas? Quiero quitarme todas estas sombras por medio de su palabra. Porque su palabra es pura y alumbra los ojos. En medio de una sociedad que habla tantas cosas, mis hermanos, y que tiene sus propias verdades que no son más que mentiras, que se oye una voz por aquí y otra voz por allá y se arrojan la verdad, ¿cierto? Y eso genera confusión. ¿Prestamos oídos a esas cosas? ¿O decidimos alumbrarnos por su palabra, que es la verdadera palabra pura? Donde verdaderamente hay pureza, donde verdaderamente hay verdad. Mis hermanos, hay momentos en que estamos confundidos. No sabemos qué pensar acerca de X o cual situación. Pero ¿hacia dónde acudimos? Mis hermanos, ahí es donde está ese salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y ese ti, que es Dios, se revela por su palabra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi alma, mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios, para siempre. Eso está en su palabra. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en momentos de confusión, acudimos a su palabra para alumbrar nuestros ojos? Para alumbrar nuestros ojos, mis hermanos. Mire, veamos lo siguiente. Espéreme un poco. El apóstol Pedro habla en este sentido. Fíjese bien. Voy a leerlo desde el versículo 16, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 19, para darle contexto. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, que también parusía, que significa manifestación, la manifestación de Dios, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No los hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro está recordando la transfiguración. Él dice, nosotros no hablamos desde fábulas, no hablamos desde la mentira, no estamos inventando acerca de la manifestación de Cristo, acerca de Él y de su poder y su manifestación. No estamos inventándonos fábulas. Estamos hablando como aquellos que fueron testigos mismos, que vieron su transfiguración, que vieron su gloria, ¿no? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pedro dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Ves? Está narrando la transfiguración, está recordando ese episodio y está diciéndolo, nuestras palabras no son mentiras. Nosotros hablamos como quienes lo vimos realmente, con nuestros propios ojos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. La transfiguración. Ahora, tenemos también, dice Pedro, ok, si no es suficiente el hecho de decirle que nosotros fuimos testigos de su gloria, lo vimos en el monte, oímos la voz que habló desde los cielos, dando testimonio de él como el Hijo de Dios. Si eso no es suficiente, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Wow! ¡Wow! Pero es que esto va en contra, mis hermanos, de cómo actuamos muchas veces. Mis hermanos, ¿cuántas veces ponemos nuestras experiencias por sobre la palabra? Aquí él dice bien, Pedro dice, nosotros no hablamos fábulas, nosotros vimos su gloria, oímos la voz desde los cielos. Pero si eso no es suficiente, hay algo aún más seguro que eso, su palabra. Y a esa palabra hacéis bien. Dice, a esa palabra hacéis bien en estar atentos, como si esa palabra fuese una antorcha, y ciertamente lo es, una antorcha que alumbra el lugar oscuro, en lugares donde hay oscuridad, en lugares donde no se puede ver, en lugares donde nosotros miramos y nos hacemos una idea de las cosas, y muchas veces las cosas no son como las miramos, debido a la oscuridad, ¿cierto? Esa palabra es una antorcha que alumbra esos lugares oscuros para que nosotros podamos ver, para que podamos discernir, para que podamos tener la claridad de las cosas, la verdad. De esa manera, hasta que el día esclarezca, hasta que todas las sombras se vayan, el día glorioso de la venida del Señor y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, su palabra es la luz que Él nos ha dado para alumbrarnos en estos lugares tan oscuros que nosotros estamos. En medio de tantos dichos, en medio de tantas ideas, filosofías, ideologías que se levantan. ¿Dónde podremos ver la claridad? ¿Dónde podremos ver la verdad? ¿Dónde podremos discernir la verdad de la mentira? Aquello que parece bueno, que parece agradable, pero que al final no lo es. ¿Quién nos va a poder alumbrar para ver en estos momentos de oscuridad? ¿Qué antorcha podremos tener para traer luz y ver, no, esto es algo malo, esto es algo que me va a hacer daño? Si no es su palabra trae esa luz y esa verdad. Su palabra, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿ve? Su verdad alumbra los ojos. Señor, que el Señor nos permita que cuando queramos tener luz en medio de toda esta oscuridad, acudamos a su palabra, pero verdaderamente tener el corazón de David para apreciar su palabra de esta manera. Mis hermanos, toda la poca influencia que tiene la iglesia hoy en día es porque hemos relegado su palabra a aplicarla en medio de 4 paredes cuando nos reunimos los domingos. Pero su palabra también trae luz en toda circunstancia de la vida, mis hermanos. Hablemos de lo que hablemos. Hablemos de paternidad, hablemos de ser hijo, hablemos de educación, hablemos de economía, hablemos de política. ¿Dónde hay sabiduría? ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay pureza? En su palabra. Es su palabra. Mis hermanos, ahí hay sabiduría, ahí hay luz. Y esa, mis hermanos, es la luz que nosotros debemos alumbrar. Debemos empaparnos de ella. Debemos, mis hermanos, tomar esa luz y alumbrar con esa luz. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Wow. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Qué palabra tan necesaria para estos días. Hoy día lo que más se menosprecia son los juicios de Jehová.
sus leyes, sus preceptos, como Él ha revelado su voluntad de su palabra. Consideramos justo lo que el mundo dice que es justo, lo que los estados y los gobiernos dicen que son justos, lo que dijeron ayer que era ilegal hoy es legal, lo que antes se veía mal hoy se ve bien. Así avanza el mundo, con confusión en sus sombras, yendo en contra de Dios, yendo en contra de su palabra. Entonces la pregunta es, en medio de toda esta confusión que genera, bueno, esto antes era malo, ahora resulta que es bueno. Bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde encontraremos la verdad? En su palabra. ¿Dónde hay verdadera justicia? En su palabra. ¿Es justo codiciar lo ajeno? ¿Qué dice su palabra? ¿Es justo asesinar a un inocente en el vientre de su madre? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué es justo? ¿Somos dueños de nuestros cuerpos? Dice la Escritura que hemos sido comprados por precio, y precio de sangre, y sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo justo entonces? David responde: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la verdadera justicia, mis hermanos. Así que no caigamos en esa mentira cuando nos dicen que nuestra fe, que nuestra creencia, que nuestra relación con Dios, que Dios y su palabra no tienen nada que ver con las cosas de esta vida, ni tienen que ver con la política, ni tienen que ver con lo que está ocurriendo. Mis hermanos, ¿quiénes pueden manifestar la verdad? ¿Quiénes son los heraldos del Señor? ¿Quién es su cuerpo, su boca, sus labios? Somos nosotros, mis hermanos. Pero no debemos tomar las palabras y los dichos del mundo. Debemos conocer su palabra. Que lo bueno sea lo que la Escritura dice que es lo bueno. Que lo malo sea lo que la Escritura dice que es lo malo. Su iglesia necesita conocer su palabra para conocer la justicia. Dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es, aquel reino que procede de Dios, que procede de los cielos. ¿Por qué? Porque procede de Dios, de su gloria. Que ese reino, mis hermanos, que procede de ahí, inunde esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos buscar. El reino de Dios y su justicia. No la justicia de este mundo, no la justicia que proviene del mundo y de sus reinos que están prontos a desaparecer, sino la justicia que proviene del reino de Dios, para que se haga esa voluntad, esa justicia, como es en los cielos, aquí en la tierra. Mis hermanos, nosotros debemos ser expertos en ley. No que alguien nos venga a decir qué es justo, qué es bueno, qué es legal, qué no es legal. Solamente hay un juez, solamente hay un dador de la ley. Tus juicios, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice. Deseables aquellos juicios, más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Mis hermanos, no sé ustedes, pero yo ruego al Señor que ponga en mi corazón esa clase de pensamiento, este sentir, porque también lo necesito, porque reconozco que muchas veces no acudo a su ley, no acudo a su palabra para discernir entre lo bueno y lo malo. Algo me suena bonito, algo me suena agradable y lo adopto. ¿Le pasa a usted lo mismo? Pero esto debería tenerlo su palabra. A ella deberíamos acudir para hallar justicia, hallar verdad, hallar pureza en su palabra. Entonces aquí David nos ha hablado de su palabra. Y esta misma palabra, mis hermanos, convierte el alma, transforma el corazón, nos presenta el Evangelio, nos habla de un Cristo, mis hermanos, que se despojó de su gloria y se hizo siervo para dar su vida en rescate y salvación de nosotros, mis hermanos. Si no, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Nada sabríamos de esta salvación. Nada sabríamos de esta oportunidad de volver a los brazos de nuestro Creador. Fíjense bien, ahora David termina poniendo su atención en su palabra. Habló acerca de la revelación natural y ahora ya habló de la revelación escrita. ¿Y cómo concluye David? David concluye meditando acerca de la palabra. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos, con su palabra.
En guardarlos hay grande galardón. Hay una recompensa tremenda en atesorar y guardar la palabra. Es el manual de vida del hombre. Es nuestro manual de vida. Mis hermanos, ¿quién nos conoce mejor sino nuestro Creador? Lo justo, como dije, no es arbitrariedad, no es mero antojo de Dios. Lo justo es el modelo de vida que tiene Dios para una creación que Él diseñó, que Él la conoce y sabe cómo va a fructificar de la mejor manera, mis hermanos. Es por nuestro gozo y nuestro bien. En guardarlos hay grande galardón. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo tendríamos discernimiento de las cosas que hacemos mal? Obviamente no puede venir de nosotros, no puede venir de nuestro juicio. Nosotros somos los que hacemos las cosas mal. Nosotros somos los que pecamos. No nos vamos a poner por juez sobre nosotros mismos. No es nuestra naturaleza hacerlo. El pecado en nosotros, no. Pero, ¿quién puede entender sus propios errores? Ciertamente nadie. Por su palabra se pueden entender nuestros errores. Su palabra no nos va a acariciar los oídos, mis hermanos. Y ciertamente, si Dios nos amara, si Dios nos ama, no puede acariciar nuestros oídos. Nos odiaría si acariciara nuestros oídos, si nos dejara nuestras maldades. Entonces ruega David, pensando en su palabra, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, si por causa de mi pecado soy ciego a mis propios errores, a mis propios pecados. Si por causa del mal que mora en mí, que se deleita en la maldad, soy ciego a esa maldad, Señor, líbrame por medio de tu palabra de aquellos errores que son ocultos. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros ciertamente estamos abrazando ideas que son erróneas, que deshonran a Dios? Que van en contra de la palabra de Dios y que además arruinan nuestras vidas. Muchos de nosotros, todos nosotros, mis hermanos, son cosas que se nos son ocultas, porque nosotros no vemos la maldad en eso, no vemos lo malo. Pero en su palabra se hace manifiesto. Cuando lo ponemos en su palabra, cuando alumbramos con esa antorcha en nuestra oscuridad, nosotros podemos ver nuestros pecados. ¿Para qué? Para salir de ellos. Para restablecer nuestra comunión con Dios. Para honrar a Dios en esa área de nuestra vida. Y también para restaurarnos. Porque si deshonramos a Dios, no solo lo deshonramos también, que es de hecho lo más importante, no deshonrarlo, sino que también de paso nos hacemos daño a nosotros y a nuestro prójimo. Pero eso pasa por no meditar en su palabra, por no buscar y hallar luz en su palabra. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Dice, preserva también a tu siervo. Termina orando, David, es impresionante. Ve la revelación natural de Dios, ve la revelación escrita de Dios, enfoca sus ojos en ella y dice, Señor, necesito de esta revelación. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdame tú, Señor, para que esta palabra pueda hacer estos cambios en mí. Ayudarme a ver los errores que me son ocultos. Preservarme, Señor, librarme de mi soberbia. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Impresionante. Mis hermanos, ¿cuántos a la luz de esta verdad? ¿Cuántos a la luz de la verdad, de su revelación natural y de su revelación escrita, mis hermanos? ¿Cuántos a la luz de esto? Podemos ver que, claro, nosotros no tenemos el sentir de David. Pero rogamos, Señor, pon en nosotros este corazón, pon en nosotros este sentir, pon en nosotros este aprecio por tu palabra, Señor. Porque estaríamos perdidos sin ella, sin ti, Señor, que te revelas en tu palabra. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos, su iglesia necesita, mis hermanos, rogarle al Señor que Él nos haga apreciar su palabra y ser transformados por su palabra. Y después de hacer eso, y después de orar, y después de rogar al Señor, ir y ver su palabra y ser sediento por su palabra. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es la consecuencia de esa palabra que David, en el versículo 7, lo primero que menciona, que es perfecta y que convierte el alma.
creando integridad. O sea, personas que no usan una mascarilla, no me refiero a la mascarilla que nos ponemos hoy en día, sino que no usan una máscara para simular algo que no son, sino que íntegro, nuestra vida moldeada y reflejando su palabra. Y estaré limpio de gran rebelión. O sea, seré libre de rebelarme contra ti. Y al contrario, me voy a gozar en ti, Señor. Termina orando, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Meditar en qué? Meditando en su palabra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que así sea también para nosotros. Que nuestra boca pueda amoldarse a su palabra, calibrarse por su palabra. Que de nuestros labios salgan no mugre, no basura, no los pensamientos erróneos que el mundo quiere implantar o lo que nosotros mismos tenemos por nuestra propia inclinación, sino que de nuestra boca sean gratos sus dichos porque está impregnado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida por su palabra. Que nuestra meditación de nuestro corazón sea delante de Él, delante de su presencia, para que nuestro Señor pueda ser nuestra roca, nuestra fortaleza. Mis hermanos, ¿cómo se relacionará el hombre con Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Si nuestro mediador es la palabra hecha carne. Ese es un mensaje, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esta fue la reflexión de la palabra del Señor. Y que traiga consuelo también. Porque si descubrimos estas verdades, si descubrimos los errores que nos son ocultos, errores que incluyen la falta de amor por el Señor, la falta de aprecio por su palabra, entonces que podamos acudir a Él y tenemos la esperanza. El Señor pondrá aquel sentir en nuestros corazones. Mis hermanos, a veces quizá de repente es bueno cuando no hayamos motivos para ir a su palabra, en ese un preciso momento ir a su palabra. Mis hermanos, no esperemos sentir algo, vayamos. Tenemos necesidad de ser alumbrados por esta antorcha. Tenemos necesidad. Y mediante esta oración al Señor, y haciendo esto, aunque de momento nuestro corazón no sea inclinado a eso, mis hermanos, Dios pondrá esos deseos, pondrá ese aprecio en nuestro corazón por su palabra. Necesitamos acudir a ella, mis hermanos. Es oración y hecho, oración y hecho. Amar la palabra del Señor. Y Dios nos va a convertir por medio de su palabra. Nos va a restaurar. Como dice el como dice Romanos capítulo 12. Curiosamente, el apóstol habló en el capítulo 1 acerca de la revelación natural y en el capítulo 12, que es cuando comienza a amonestar a la iglesia, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Vuestros cuerpos, o sea, toda vuestra vida, a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro servicio razonable. No os conforméis a este siglo. Que nuestros pensamientos no sean moldados, que no hallemos sabiduría en este siglo, que no busquemos hallar luz en las ideas de este siglo, que no busquemos seguir los juicios de este siglo, nada de eso, ¿cierto? Sino que podamos ser transformados, renovados, renacidos, regenerados, convertidos en algo nuevo y agradable al Señor, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis hermanos. Tengamos este aprecio por su palabra y oremos al Señor que también ponga ese aprecio por nuestra palabra, por su palabra, y ciertamente vamos a ser convertidos por ella, a honrar al Señor y a gozar de Él para siempre. Que Dios les bendiga. Bien, mis hermanos. Entonces, para terminar, para poner fin a esta transmisión, vamos a primeramente orar, después vamos a cantar el último salmo y vamos a orar para poner término a este servicio. Y también vamos a orar porque el Señor aplique esa palabra a nuestros corazones, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que lo ameritan.
Tiempos en donde nosotros vemos que los que aborrecen al Señor levantan su voz, que nosotros podamos levantar no nuestra voz, sino que la voz de su palabra. Para eso necesitamos corazones como el de David, que aprecian su palabra. Oh Dios y Padre Celestial, te agradezco, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor. Te agradezco porque tú nos enseñas, Señor, porque tú nos corriges, porque tú nos haces ver los errores que se nos son ocultos, Señor. Porque tú nos muestras que tú no nos dejaste, Dios mío, que tú no nos dejaste a nuestro propio caminar, en nuestro propio andar, sino que tú te acercaste, tú te quisiste relacionar con nosotros. Tú quisiste mostrar, Señor, tu rostro. Tú quisiste darte a conocer para que te gozáramos, Señor, para que nos gozáramos en ti. Para ser de la mejor manera que podemos ser, porque tú eres nuestro Creador. Conociendo tus preceptos, conociendo tu ley. Señor, te ruego que apliques esta palabra a nuestros corazones. Señor, te ruego que hallemos consuelo en esto también. De saber que existe la verdad. De saber que en un mundo de tanta confusión sí hay una luz que alumbra, que sí podemos ver la realidad de las cosas tal cual y como son. Y que esa verdad te pertenece a ti, Señor Todopoderoso, que nos gobiernas. Señor, que tengamos este aprecio. Bendice, Señor, a los pastores de las iglesias. Bendice, Señor, a quienes predican tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Alumbra, Señor, alúmbranos, Señor. Alúmbranos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra cada domingo, Señor, cada día que leamos tu palabra, que sea aplicada a nuestros corazones. Avívanos, Señor. Tráenos plena conciencia de que tú estás aquí, Señor. Una plena conciencia de ti, Señor. Dios mío, tuyo es el reino, tuya es esta tierra, Señor. Permítenos ser los reyes y los sacerdotes, Señor, de este reino que tú has comprado con tu sangre, Señor. Que tu voluntad sea hecha en este mundo. Para que entonces las almas, las vidas puedan ser restauradas, Señor. Para que los miles de inocentes, Señor, no sigan pereciendo, Señor, asesinados impunemente en los vientres de sus madres, Dios mío. Para que los matrimonios, Señor, puedan preservarse en amor y en gozo en ti, Señor. Para que las familias puedan ser restauradas y levantadas. Para que una nación se levante y te glorifique a ti. Porque esa gloria tuya es lo que prospera a las naciones. Y conocerte a ti es la mayor bendición. Dios mío, te ruego porque podamos ser ese medio. Te lo ruego, Señor. Sánanos. Avívanos, Señor. Restáuranos. Eso te lo ruego. Y te ruego por mi país, Señor. Dios mío, trae conciencia a los gobernantes, Señor. A los que están en posiciones, Señor. Ellos han sido puestos por ti, Señor, no para actuar bajo su propia sabiduría y su propia inteligencia, sino para servirte a ti. Para castigar al malo y honrar al que actúa bien. Pero conforme a ti, Señor, conforme a tu ley, conforme a tu palabra, Señor, tú defines lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Oh Dios mío, y si permanecen en su maldad, Señor, álzate. Levántate, Señor. Manifiesta tu justicia, Señor, levanta tu iglesia, porque somos responsables, Señor, de este reino, de este jardín. Somos responsables ante ti, Señor, de pregonar tu palabra, de enseñar a las naciones las cosas que tú nos has mandado a hacer. Señor, y álzate, glorifícate, Señor. Las personas, Dios mío, quieren echar sus cuerdas, tus cuerdas de ellos, Señor. Quieren echar de ellos tus cuerdas. Y traman cosas, Señor. Y maquinan y se aprovechan, Dios mío, del silencio muchas veces de nosotros.
Pero tú álzate, tú te reirás, Señor, de ellos, tú te reirás de tus enemigos. Señor, permítenos confiar en ti y actuar en consecuencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para terminar, les voy a compartir el Salmo 52 y pondremos fin a la transmisión. Salmo 52. Porque tu jactar poderoso de tu grande maldad, del Dios que es grande y glorioso, su fiel benignidad nunca deja jamás de ser, por siempre ella es. Tu lengua muy graves escarnios, maquina sin cesar, cual navaja cortante engaño, hace siempre al hablar. Amaste más que el bien maldad y turbia falsedad. Todo mal hablar has amado, tu lengua falaz, por tanto te habrá destrozado Dios por la eternidad. De tu casa te arrancará y te asolará. Serás de raíz arrancado de la tierra al final. Los justos lo habrán contemplado, temerán tan gran mal. Tras su ruina del se reirán y sobre él dirán: como su fortaleza al Señor desechó, sino que en su mucha riqueza arrogante confió. Se mantuvo en su maldad y en su iniquidad. Mas yo estoy cual olivo verde en la casa de Dios, cuyas hojas nunca se pierden, lleno está de vigor. Confío por la eternidad en de Dios la bondad. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, bueno es hacerlo así. Ante de tus santos la faz con mucha humildad. Amén. Así será. Al final veremos la justicia del Señor. Él cumplirá su palabra y nosotros veremos, nos gozaremos en el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.